Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un auténtico revuelo en el mundo del entretenimiento, el escándalo de Can Yaman y el alcohol. Sí, como lo escucharon. Un escándalo que sacude a la revista ¿Qué pasó? Y que ha encendido las redes sociales. Ya saben, aquí en el canal nos gusta mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de noticias jugosas y polémicas. Y este tema, créanme, lo es. Así que si son fans de Can Yaman, si les gustan las noticias de farándula, o simplemente son curiosos por saber qué pasó, quédense conmigo porque este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos y para que no se pierdan ni un solo detalle de futuros chismes y análisis, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos con el chismecito. Para los que no lo conocen, aunque en serio existe alguien que no conozca a Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su físico envidiable, su carisma y su talento actoral, se ha convertido en uno de los actores más cotizados del momento. Seguro lo recuerdan por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, que lo catapultó a la fama internacional, o By Mr. Round, entre otras. Es un ícono, un galán, un verdadero bombón turco. Y como suele suceder con las estrellas de su calibre, su vida privada siempre está bajo el escrutinio público. El escándalo, como les mencionaba, estalla en la revista ¿Qué pasó? Según lo que se ha filtrado y lo que se ha publicado, el tema central es el presunto consumo de alcohol por parte de Can Yaman en una situación específica que ha generado controversia. La revista, por supuesto, presenta esto con mucho drama y morbo, agregando detalles que, según la versión de ellos, sugieren un comportamiento fuera de control y potencialmente perjudicial para la imagen del actor. La verdad es que los detalles específicos son un poco ambiguos, y aquí es donde entra la desinformación y las diferentes interpretaciones. La revista, por ejemplo, menciona que Can Yaman estaba en una fiesta o evento y que en dicho lugar, se le vio consumiendo alcohol de manera excesiva. Además, se sugieren comentarios y actitudes que no habrían sido las más apropiadas, y que habrían generado incomodidad entre los presentes. Se habla de un posible altercado, de palabras fuera de tono, e incluso de gestos que no reflejaban la imagen pulcra que el actor suele proyectar. Pero claro, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, como siempre, hay dos versiones de la historia. Y es crucial que tengamos en cuenta que lo que publica una revista, por muy prestigiosa que sea, no siempre es la verdad absoluta. En estos casos, hay que ser muy cautelosos y analizar la información con pinzas. ¿Qué tan fiable es la fuente? ¿Hay pruebas concretas de lo que se afirma? ¿Hay intereses detrás de la publicación de esta noticia? La revista ¿Qué pasó? Es conocida por su estilo sensacionalista y su tendencia a explotar los aspectos más polémicos de la vida de las celebridades. No es la primera vez que se ve envuelta en controversias por la información que publica, y es importante tener esto en cuenta al evaluar la veracidad de sus afirmaciones. ¿Son fuentes confiables las que han filtrado la información? ¿Hay fotografías o vídeos que respalden las acusaciones? ¿O se trata simplemente de rumores y especulaciones amplificados por el morbo? La respuesta de Can Yaman y su equipo, por supuesto, no se ha hecho esperar. Generalmente ante situaciones como esta, los representantes del actor suelen negar las acusaciones y defender su imagen. Aunque, como suele suceder, no es algo que se haga de forma explícita y directa. Es más común que se hagan indirectas o comunicados que buscan desmentir la información sin entrar en demasiados detalles. Esto, por un lado, puede ser una estrategia para no alimentar la polémica, evitando darle más visibilidad a la noticia y por otro, puede ser una forma de proteger la privacidad del actor y evitar que el asunto se convierta en un circo mediático. Hasta el momento, la respuesta oficial ha sido escueta. Se han publicado comunicados a través de las redes sociales del actor y de su equipo, pero no han profundizado en los detalles. Se ha optado por un tono general de desmentido, pero sin entrar en confrontaciones directas con la revista. La estrategia parece ser la de minimizar el impacto de la noticia, esperando que el revuelo disminuya con el tiempo. Sin embargo, es importante analizar las posibles razones detrás de esta estrategia. ¿Por qué no enfrentarse directamente a las acusaciones? Es porque no hay pruebas contundentes que refuten el
a información? ¿O es porque se busca evitar una batalla legal que podría ser aún más perjudicial para la imagen del actor? Son preguntas que quedan en el aire y que solo el tiempo y quizás futuras declaraciones podrán responder. Ahora bien, más allá de las declaraciones oficiales, hay que preguntarse, ¿por qué tanto revuelo por el consumo de alcohol? En un mundo donde las celebridades están constantemente expuestas, ¿por qué este tema en particular ha generado tanta controversia? La respuesta, creo yo, está en varios factores. Primero, la imagen pública de Can Yaman. Como mencioné, es un galán, un modelo a seguir para muchos de sus fans. Es el prototipo de hombre perfecto, atractivo, talentoso, exitoso. Su imagen está cuidadosamente construida y cada detalle de su comportamiento es analizado con lupa. En ese sentido, cualquier comportamiento que se desvíe de esa imagen idealizada puede ser percibido como una decepción, como una traición a las expectativas del público. Es como si esperáramos que las estrellas fueran perfectas, y cualquier error o defecto que revelen nos decepciona. La idealización de las celebridades es un fenómeno común en nuestra sociedad. Los fans proyectan en ellos sus sueños, sus aspiraciones y sus fantasías. Los convierten en símbolos de perfección y éxito, y cualquier comportamiento que rompa con esa imagen puede generar una gran frustración. En el caso de Can Yaman, su imagen se basa en gran medida en su atractivo físico y su carisma. Cualquier indicio de debilidad, de vulnerabilidad, de imperfección, puede ser interpretado como una amenaza a esa imagen idealizada. Segundo, la cultura del chisme y la especulación. Las revistas y los medios de comunicación saben que las noticias sobre la vida privada de las celebridades venden. Y muchas veces se aprovechan de esto para generar controversia y llamar la atención, aunque la información no sea del todo precisa o esté exagerada. La prensa del corazón, con sus titulares sensacionalistas y sus fuentes anónimas, juega un papel fundamental en la creación y difusión de este tipo de escándalos. El chisme es un elemento inherente a la naturaleza humana. Nos gusta saber lo que ocurre en la vida de los demás, especialmente si se trata de personas famosas y exitosas. Los medios de comunicación explotan esta curiosidad, alimentando la especulación y la polémica. A menudo, la verdad se diluye en un mar de rumores y medias verdades, y lo importante deja de ser la información objetiva para convertirse en el morbo y el sensacionalismo. En el caso de Can Yaman, su éxito ha generado envidia y competencia en el mundo del espectáculo. No es de extrañar que existan intereses ocultos detrás de la publicación de esta noticia. ¿Se trata de una campaña para dañar su imagen? ¿O de una estrategia para desviar la atención de otros temas más importantes? Son preguntas que debemos hacernos al analizar la información que nos llega. Tercero, el tema del alcohol en sí mismo. En muchas sociedades, el consumo excesivo de alcohol aún es visto de manera negativa. Se asocia con comportamientos inadecuados, pérdida de control y potenciales problemas de salud. Y por supuesto, cualquier noticia que involucre a una celebridad y el alcohol tiene el potencial de generar polémica. El alcohol es una sustancia legal, pero su consumo excesivo puede tener consecuencias negativas para la salud y el comportamiento. En nuestra sociedad, existe una fuerte estigmatización hacia el alcoholismo y la dependencia. Cualquier noticia que involucre a una persona famosa y el alcohol puede generar automáticamente un juicio de valor. Se asocia el consumo excesivo con la falta de control, la irresponsabilidad y la vulnerabilidad. En el caso de Can Yaman, la imagen de galán y hombre perfecto contrasta con la idea de una persona que pierde el control debido al alcohol. Esto genera un choque entre la imagen pública y la realidad percibida, y puede generar una reacción negativa por parte del público. Además, en el contexto de la industria del entretenimiento, el consumo de alcohol se asocia a menudo con comportamientos poco profesionales y con la posibilidad de dañar la reputación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que es importante ser críticos con la información que consumimos. No podemos creer ciegamente todo lo que leemos en las revistas o vemos en los medios de comunicación. Debemos buscar fuentes confiables, contrastar la información y analizarla con ojo crítico. El periodismo de investigación, el análisis de fuentes y la verificación de datos son fundamentales para no caer en la trampa de la desinformación. Debemos ser conscientes de que la información que recibimos está influenciada por los intereses de quienes la producen y difunden. La credibilidad de los medios de comunicación y la veracidad de las noticias son activos que debemos proteger. En segundo lugar, que las celebridades son seres humanos.
Tienen derecho a su vida privada, a cometer error. Y a comportarse como cualquier otra persona. No podemos exigirles perfección, ni esperar que se ajusten a un molde preestablecido. Las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, sus aciertos y sus errores. Debemos ser comprensivos y tolerantes con sus imperfecciones, y no juzgarlos por sus decisiones personales. La fama no debe ser un impedimento para que puedan disfrutar de su vida privada y tener derecho a equivocarse sin ser crucificados públicamente. En tercer lugar, que el tema del alcohol es delicado. Si bien el consumo moderado no tiene por qué ser problemático, el consumo excesivo puede tener consecuencias negativas. Y por supuesto, cualquier persona que tenga problemas con el alcohol debe buscar ayuda profesional. El alcoholismo es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Debemos ser conscientes de sus riesgos y de las consecuencias que puede tener para la salud y el bienestar de las personas. Si Kanyaman tiene problemas con el alcohol, es importante que reciba el apoyo y la ayuda que necesita. En cuanto a Kanyaman, esperemos que este escándalo no afecte su carrera ni su imagen. Esperemos que pueda aclarar la situación, si lo considera necesario, y seguir disfrutando de su éxito y su trabajo. Y por supuesto que pueda aprender de esta experiencia, si es que hay algo que aprender. La madurez, la reflexión y la autocrítica son fundamentales para superar cualquier crisis. Kanyaman tiene la oportunidad de aprender de esta experiencia y de demostrar que es capaz de manejar las críticas y de seguir adelante con su carrera. Su futuro depende de su capacidad para afrontar la situación con honestidad y responsabilidad. Es importante también mencionar que en redes sociales, la reacción del público ha sido mixta. Por un lado, hay quienes defienden a Kanyaman argumentando que es libre de hacer lo que quiera con su vida privada y que no hay que juzgarlo por ello. Por otro lado, hay quienes critican su comportamiento, señalando que su imagen pública implica ciertas responsabilidades y que debe ser más cuidadoso. Y por supuesto, también hay quienes se burlan de la situación y la aprovechan para generar memes y chistes. Las redes sociales son un reflejo de la sociedad, con sus luces y sus sombras. La polarización, el anonimato y la rapidez con la que se difunde la información hacen que las reacciones sean impredecibles y a menudo extremas. La defensa a ultranza, la crítica despiadada y la burla son solo algunas de las formas en que el público reacciona ante este tipo de escándalos. Lo que es innegable es que este escándalo ha puesto a Kanyaman en el centro de la atención mediática una vez más. Y aunque la situación es delicada, también puede ser una oportunidad para que el actor reflexione sobre su imagen pública, su comportamiento y las expectativas que genera en sus fans. El manejo de la crisis, la comunicación con el público y la capacidad para adaptarse a las circunstancias son fundamentales para salir fortalecido de cualquier situación adversa. Kanyaman tiene la oportunidad de demostrar que es un profesional capaz de afrontar los desafíos y de seguir adelante con su carrera. Por otro lado, este tipo de situaciones nos recuerdan la importancia de proteger la privacidad de las celebridades. Constantemente se ven expuestos a la mirada pública, y eso puede ser agotador y perjudicial para su salud mental y emocional. La sobreexposición, la falta de privacidad y la presión constante a la que se enfrentan las celebridades pueden tener consecuencias negativas para su salud mental y emocional. La ansiedad, la depresión y el agotamiento son solo algunos de los problemas que pueden surgir a raíz de esta situación. En resumen, el escándalo de Kanyaman y el alcohol es un tema complejo que involucra muchos factores: la imagen pública del actor, la cultura del chisme, el consumo de alcohol, la responsabilidad de los medios de comunicación y las reacciones del público. Es una situación que nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos la información, cómo juzgamos a las celebridades y cómo protegemos la privacidad de las personas que por su trabajo están expuestas a la mirada pública. Es importante recordar que detrás de la fama y el éxito hay personas con sentimientos, con problemas y con derecho a la intimidad. Debemos ser más comprensivos, más tolerantes y más críticos con la información que recibimos. La defensa de la privacidad y el respeto por la integridad de las personas son valores fundamentales que debemos defender. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kanyaman ha actuado de manera incorrecta? ¿Creen que la revista ¿Qué pasó? Ha exagerado la situación? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a su vida privada? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y discutir este tema con ustedes. Personalmente considero que es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos. La especulación y el sensac.
y onalismo no deberían ser la base de nuestros juicios. En el caso de Can Yaman, es importante esperar a que se aclaren los hechos antes de emitir una opinión definitiva. La defensa de la privacidad y el respeto por la persona son valores fundamentales que debemos mantener. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido. Recuerden que aquí en el canal nos gusta mantenernos al tanto de todos los chismes y escándalos del mundo del entretenimiento. Así que como siempre quiero agradecerles por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Y no olviden que si les gustó pueden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Eso me ayuda muchísimo. Antes de despedirme, quiero dejarles algunas reflexiones adicionales. Asterisco 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 la responsabilidad de los medios asterisco asterisco es crucial que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y ética en la difusión de información. El sensacionalismo y la falta de verificación de datos pueden causar un daño irreparable a la reputación de las personas y a la confianza del público. Asterisco 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 la presión sobre las celebridades asterisco asterisco las celebridades viven bajo una constante presión mediática y social. Es importante recordar que son seres humanos y que merecen respeto y privacidad. Asterisco 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 el consumo de alcohol asterisco asterisco el consumo excesivo de alcohol puede tener consecuencias negativas para la salud y el comportamiento. Si alguien tiene problemas con el alcohol, es fundamental que busque ayuda profesional. Asterisco 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 la importancia de la empatía asterisco asterisco debemos ser más empáticos y compasivos con los demás. Todos cometemos errores y todos necesitamos apoyo en momentos difíciles. Asterisco 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 el poder de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para la comunicación y la conexión, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y el ciberacoso. Debemos utilizarlas con responsabilidad y respeto. Para terminar, quiero recordarles que la vida de las celebridades, aunque pueda parecer glamurosa y perfecta desde fuera, es compleja y a menudo llena de desafíos. Detrás de las cámaras y los flashes, hay personas que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por mantener su equilibrio emocional. Debemos ser conscientes de esto y tratar de ser más comprensivos y menos críticos con ellos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Les agradezco de nuevo por su atención y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día espectacular. ¡Chao!